El monólogo interior. Quiero hablarte en este vídeo de una de las técnicas narrativas más interesantes que puedes utilizar en tu novela. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. Normalmente cuando solemos escribir una novela, la técnica narrativa más utilizada es la técnica del narrador externo omnisciente. La mayoría de libros están escritos con esta técnica, otros están escritos en primera persona y muy pocos están escritos con monólogo interior. El monólogo interior es un tipo de técnica, yo diría, difícil, avanzada, y que únicamente está al alcance de escritores ya con un cierto nivel, si lo queremos hacer bien, porque tiene ciertas dificultades para ser utilizada correctamente. No es fácil hacer un buen libro con un monólogo interior. Tienes que ser muy buen escritor para lograrlo. Es más fácil, si no tienes mucha experiencia escribiendo, quizás sea más fácil para ti utilizar un narrador omnisciente convencional. Te dará más juego desde un punto de vista narrativo y es quizás más fácil de llevar la acción. Sin embargo, el monólogo interior es una técnica narrativa que tienes que conocer y que puede ayudarte en muchos momentos y quizás te animes a escribir tu próxima novela con esta técnica. En el monólogo interior se altera el tiempo cronológico. O sea, en la narración convencional tenemos, pues pasa una cosa, pasa otra, pasa otra, pasa otra. Tenemos el orden natural, temporal al que estamos acostumbrados. En cambio, en el monólogo interior el tiempo físico es sustituido por el tiempo psicológico. Es decir, únicamente, ya que estamos en la mente del personaje, el monólogo interior son los pensamientos internos de un personaje, el monólogo interior hace que el tiempo normal, el tiempo físico, desaparezca. Y pasamos al tiempo psicológico. ¿Qué es el tiempo psicológico? El tiempo psicológico no es lineal, es decir, tú puedes recordar una escena del pasado, puedes ir más hacia adelante, hacia el futuro incluso. Hay digamos, saltos temporales, incoherencias, ahora pienso en esto, ahora pienso en otra cosa, etc. Tiempo físico es 1, 2, 3, 4, es decir, pasa una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, etc. El tiempo psicológico no es así. El tiempo psicológico puede ser muy lento o puede ser muy rápido, porque es la vivencia individual y personal del autor o del personaje principal de la novela. Piensa que el tiempo psicológico es como tú vives el tiempo. 5 minutos, por ejemplo, pueden ser mucho tiempo, psicológicamente hablando, o pueden ser muy poco. Si tú estás leyendo entretenido, pues 5 minutos pues pasan volando. En cambio, si tú te estás enfrentando a una situación estresante, no sé, te tiras de un paracaídas, 5 minutos puede ser mucho tiempo. Pero 5 minutos son siempre 5 minutos. Lo que pasa es que la vivencia psicológica de 5 minutos es lo que cambia. Por eso, desde un punto de vista temporal, en el monólogo interior no hay una coherencia, sino que hay saltos de un lado a otro. Luego también el monólogo interior tiene una característica que es que presenta el discurso de un único hablante. Es decir, aquí no hay personajes tal como los entendemos habitualmente. Habla una persona, luego habla otra, sale este personaje, sale el otro. No, solo hay, en cierto sentido, un personaje, que es la persona del monólogo interior. Aquella persona cuya mente estamos plasmando en nuestro libro. Por lo tanto, eso hace que solamente haya una perspectiva de la realidad, la perspectiva de la persona que está haciendo el monólogo interior. El monólogo interior se refiere a los pensamientos del personaje principal. Luego aquí los hechos importantes no son los hechos exteriores, sino los hechos interiores. El monólogo interior es una novela psicológica, porque estamos hablando de la mente del personaje principal. Por lo tanto, lo que pasa afuera no es relevante, sino que lo relevante son cómo tú interpretas lo que ha pasado fuera o cómo tú interpretas lo que ha pasado fuera igual hace mucho tiempo, no lo que está pasando ahora mismo. Porque muchas obras de monólogos interiores no tratan sobre el tiempo presente, sino sobre el tiempo pasado, sobre cosas que pasaron igual hace mucho tiempo. Quiero ponerte dos ejemplos
de obras escritas con monólogo interior. En primer lugar tenemos el Ulises de James Joyce. El Ulises de James Joyce utiliza una técnica que quizás sea una técnica todavía más experimental dentro del monólogo interior, que es el chorro de pensamiento. O sea, ahí no está elaborado el pensamiento del personaje, sino que se pone exactamente todo lo que le pasa por la cabeza al personaje en unas determinadas horas del día. Es un libro difícil de leer, muy experimental. Yo lo leí hace muchos años y tengo que decirte que fue una lectura difícil porque se sucedían pensamientos sin ningún tipo de coherencia. Y desde un punto de vista experimental, si no conoces este libro, el Ulises de James Joyce, te invito a que lo leas o al menos a que lo conozcas, a que leas una parte quizás para familiarizarte con este tipo de técnica de chorro de pensamiento. Otro libro de monólogo interior mucho más convencional sería 5 horas con Mario, de Miguel Delibes. Este libro cuenta el monólogo interior de una mujer el día que, o sea, en el velatorio por la muerte de su marido. Entonces recuerda toda la relación que ha tenido, sus experiencias, etc. Se ha hecho incluso en obras de teatro, cosa que pasar un libro así, de monólogo interior a una obra de teatro, no es fácil. Luego también tenemos que decir que el orden no es el orden, digamos, cronológico, sino el orden de la vida interior de los personajes. Es decir, este tipo de novelas puede haber muchísimos saltos hacia adelante, hacia atrás. Ahora recuerdo tal cosa, luego recuerdo algo que pasó 5 años, etc. Hay una narración un tanto incoherente, no lineal de los acontecimientos. En este tipo de novela, el escritor penetra en la psicología, en la conciencia del personaje y las pone ante los demás. Por lo tanto, es una manera de desnudar, de mostrar el interior de ese personaje. Y en ese sentido, tú tienes que tener también un trabajo sobre ese personaje principal muy serio. Tienes que conocerlo muy bien, tienes que hacer un trabajo previo de pensar cómo ha sido la vida, las vivencias, etcétera, de ese personaje principal. Tienes que penetrar muchísimo en la psicología de ese personaje, porque vas a mostrarlo ante el lector de una manera muy profunda. O sea, aquí hay un trabajo de profundización el personaje principal muy serio. Lo que se hace es externalizar los pensamientos de ese personaje principal, mostrar aquello que piensa y aquello que siente. Y también el monólogo interior nos permite explorar la parte inconsciente de la mente. Tú, cuando estás narrando una novela, digamos en tercera persona, en narrador omnisciente, por ejemplo, ahí, claro, tenemos los acontecimientos exteriores, lo que se ve, y tenemos también a veces los pensamientos de los personajes, si es un narrador omnisciente. En cambio, aquí hay un nivel de penetración psicológica todavía mayor, porque puedes penetrar en las partes inconscientes de los personajes, en lo que ellos mismos sienten o piensan, pero que jamás harían exterior. O sea, jamás lo dirían a nadie. Son las vivencias más profundas, recónditas y ocultas de la mente humana. Y por lo tanto, en ese sentido, podemos profundizar mucho más que en un tipo de novela, por ejemplo, escrito con un narrador omnisciente, donde sí vemos los pensamientos de los personajes, pero no penetramos tanto en la mente inconsciente y profunda del personaje principal de tu novela. Te invito a que explores todo el tema del monólogo interior. Tienes que conocer este tipo de narrador si escribes novelas, y también puedes escribir una novela con este tipo de técnica narrativa. Es un tipo de técnica poco usada, pero si se utiliza correctamente puedes tener una novela mucho más original que las típicas novelas que solemos leer con narrador omnisciente en tercera persona. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial letra minúscula podemos ayudarte.